Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Soy Delcy Salvas. Les doy la bienvenida a este último webinar, camino al sexto Congreso Argentino de Neonatología, hoy con controversias en el manejo del ductus. Bueno, un tema que nos desafía día a día y que exige de nosotros un equilibrio a la hora de tomar decisiones. Eh, Tenemos el enorme privilegio de contar eh, con Horacio Siovich, que nos va a compartir su experiencia y su mirada actualizada del tema. Él es argentino, radicado en Canadá desde el año 89, egresó de la UBA, fue residente de la maternidad Sardá. Bueno, después siguió su formación, fue becario de investigación en la Universidad de Miami en el año 86 y recién me contaba que desde el año 89 está en Canadá, donde se formó como pediatra en Ontario. Luego fue, voy a contar brevemente, luego fue neonatólogo, jefe de entrenamiento de neonatología en Alberta, Canadá. Fue neonatólogo, jefe de entrenamiento y jefe de servicio en el Children's and Women's Hospital de Vancouver, donde estuvo 12 años como jefe. Actualmente dejó el cargo hace 2 años. Es profesor de clínica pediátrica en la Universidad de British Columbia. Bueno, él nos va a compartir su experiencia en breve. Posteriormente a su exposición, vamos a sumar un panel reflexivo de especialistas locales muy queridos y prestigiosos, como la doctora Carola Capelli. Ella es médica neonatóloga que se desempeña como coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Austral. Con Claudio Solana, médico neonatólogo, actual jefe de servicio de neonatología del Hospital Alemán y ex jefe de departamento de neonatología de la maternidad Sardá. La idea es que al final ellos nos van a colaborar con seguramente valiosos aportes para enriquecer el tema. Y también vamos a contar, bueno, con las preguntas que puedan ir llegando del auditorio a lo largo de la exposición, o al final tendremos un tiempo para responderlas. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a dar inicio, si les parece, Horacio. Bueno, muchísimas gracias, Delsis, por tu introducción. También muchísimas gracias a la Sociedad Argentina de Pediatría por la invitación. Es para mí también un honor estar y poder compartir esta discusión con la doctora Carola Capelli y con mi amigo Claudio Solana, que lo conozco fue mi jefe de residentes en la maternidad Sardá. Así que muchas de las cosas que voy a hablar las aprendí de él. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Hace unos años me invitaron a dar una charla acerca de controversias en el manejo del ductus en Buenos Aires, en la maternidad Sardá. Entonces, una de las ventajas cuando a alguien lo invitan a dar una charla es que preparando la charla uno aprende muchísimo, porque tiene que revisar la literatura y lo que voy a tratar de hacer hoy es hacer un resumen de la literatura en el manejo del ductus arterioso y llegar prácticamente lo último que está en la literatura. Cuando estaba mirando mis presentaciones, encontré cuál fue mi primera slide en aquella presentación de hace unos 7, 8 años en la maternidad Sardá. Y comenzaba de la siguiente manera. A pesar de los avances en neonatología, el manejo del ductus arterioso persistente continúa siendo un desafío. Y lo pongo en rojo porque 7 años más tarde continúa siendo un desafío.
Lo que no ha cambiado es que en 1963 el doctor Powell publicó el primer reporte sobre el tratamiento del cierre del ductos arteriosos en prematuros con síndrome de dificultad respiratoria. Obviamente lo que pasó en 1963 no lo podemos aplicar a lo que pasa en este momento. En aquella presentación también puse cómo, cuándo, con qué se debe tratar el ductus arterioso. Y ahora sigo prácticamente con la misma pregunta y digo cómo, cuándo, a quién, con qué y si se debe o no tratar el ductus arterioso. El ductus es uno de los tópicos más estudiados en neonatología. Lamentablemente esta cita ya está vieja y es de abril del 2025, o sea, hace 4 meses puedo decir que esta cita está vieja. Haciendo un PubMed se encontraron en ese momento 14.558 artículos del ductus con 230 revisiones sistemáticas y 332 randomized clinical trial, 58 los últimos en los 5 años. Entonces, con toda esta información, ¿cómo todavía no sabemos qué hacer con el ductus? Sigue siendo un problema. Entonces, es importante tratar de entender un poco la fisiología o qué es lo que ocurre en el ductus, en el feto. En el feto está, todos sabemos que existe una resistencia vascular pulmonar muy elevada, lo que lleva a una vasoconstricción de las arterias pulmonares. Existe un shunt a través del ductus arterioso, obviamente, pero existe una vasoconstricción importante de las arteriolas pulmonares. La permeabilidad del ductus fetal se debe a 2 cosas: a la alta circulación de prostaglandinas y de óxido nítrico que generalmente viene de la placenta. Entonces, esto hace que el ductus en el feto continúe abierto. ¿Qué pasa en el último trimestre, en las últimas semanas del embarazo? En el ductus, en el músculo, aumenta la musculatura, comienza a disminuir la sensibilidad a los efectos dilatadores de la prostaglandina E2 y aumenta la sensibilidad a los efectos constrictores del oxígeno. Recuerden que en útero la PO2 es muy baja y a medida que va el recién nacido, el periodo de transición va a ir aumentando. Entonces, ¿cuál es la fisiología del ductus en el recién nacido? Bueno, con el inicio de la respiración, aumento de la PO2 arterial y comienza la vasoconstricción de la pared del músculo muscular del ductus arterioso. Este cierre, especialmente en recién nacido de términos, ocurre en 2 fases. Una primera fase que es un cierre funcional. Quedó muteado, Horacio, no se escucha. ¿Ahora? ¿Me escuchan ahora? No. Sí, sí, perfecto. Sí, ahora sí. Bueno, perdón, no sé qué pasó. Bueno, con el inicio de la respiración se produce un aumento de la PO2 arterial con una vasoconstricción de la pared muscular del ductus arterioso y, como dije anteriormente, ocurre un cierre. El cierre ocurre en 2 fases, especialmente recién nacidos de término. Una vasoconstricción que va a producir una disminución del flujo a nivel del ductus y a las 48 horas la mayoría del ductus arterioso está funcionalmente cerrado. Se cierran, se produce una isquemia y una necrosis de la capa íntima, que sería el cierre estructural que ocurre en los siguientes días. En un ductus arterioso puede reabrirse, especialmente en aquellos chicos prematuros, por ejemplo, una infección puede reabrir el ductus debido que está parcialmente cerrado debido a la liberación de prostaglandinas y, por ejemplo, el factor de tumor, el TNF. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos del cierre? Y acá vemos
cómo es el ductus en un recién nacido prematuro, a diferencia de un niño de término, cómo son estas células musculares en el recién nacido de prematuro pequeño, a diferencia de lo que ocurre en un niño de término, donde a través de la liberación de prostaglandina E2 se promueve la liberación de ácido hialurónico, que eso produce una mejor constricción del ductus arterioso. Y por eso en un recién nacido ocurre mucho más fácil que en un recién nacido de pretérmino, y aún más, es más difícil que se reabra en un recién nacido de término en comparación al recién nacido de pretérmino. Entonces, es importante recordar esto. Entonces, ¿por qué no cierra en el prematuro? Existen factores intrínsecos e extrínsecos. Factores intrínsecos, menor capa muscular. Entonces, al haber menor capa muscular, disminuye las chances del cierre funcional y estructural. El poder de la vasoconstricción muscular podría no ser tan suficiente, tan eficiente para provocar la isquemia de la capa íntima cuando se compara con un chico de término. Y pueden haber también factores extrínsecos que aumentan la prostaglandina, mediadores inflamatorios, estrés oxidativo, y existe también alguna asociación entre ventilación agresiva con rápida caída del flujo, de la resistencia al flujo pulmonar, y aumento de liberación de mediadores que aún producen más vasodilatación y hacen que el cierre del ductus esté más difícil. Entonces, ¿cuál es la relevancia del ductus? Especialmente cuando estamos hablando de un ductus, de un shunt de izquierda a derecha. Hay aumento de la circulación pulmonar, puede haber disminución de la perfusión sistémica debido al robo ductal, que va a depender del tamaño, del volumen del shunt y de la respuesta orgánica. Entonces, con el ductus arterioso hay problemas a nivel pulmonar y problemas sistémicos. Y todos conocemos esto: el aumento de la presión hidrostática puede producir edema pulmonar, puede producir una hemorragia pulmonar, aumento de la inflamación, finalmente displasia broncopulmonar. Desde el punto de vista sistémico, si hay un shunt que es importante de izquierda a derecha, se puede producir una reducción del flujo cerebral, puede haber un aumento compensatorio del output del ventrículo izquierdo, pero si hay un fenómeno de robo, disminuye el flujo, que puede ser a nivel abdominal, a nivel renal, y esto puede llevar a un aumento de la hemorragia intraventricular, de la enterocolitis necrotizante y a una insuficiencia renal aguda. Entonces, lo que les quiero mostrar acá es el manejo del ductus arterioso. Esto viene de la cadena neonatal canadiense, y donde yo acá pongo en año 2013 al 2023, y esto es en menores de 32 semanas. Como es obvio, a medida que disminuye la edad gestacional, disminuye el tratamiento del ductus. Y cuando uno compara de 2013 al 2023, lo que ven es que en todas las edades gestacionales, el tratamiento conservativo, que es lo que vemos aquí en blanco, aumenta en todas las edades gestacionales. También la otra cosa que vemos es el cambio de la medicación, cuando en el 2013 se usaba bastante indometacina, y en los últimos años obviamente comenzó a aumentar el uso de paracetamol. Pero hay dos cosas que son importantes. Como ven, en el año 2023, no todos los prematuros, al menos en la red canadiense, se tratan. Incluso los muy, muy pequeñitos, hay muchos de ellos, por ejemplo, en menos de 25 semanas, hay un 35% de estos chicos a los que tienen tratamiento conservativo, a los que no se los ha tratado. Si uno ve lo mismo, pero en cambio de usar edad gestacional, lo mira por peso, menos de 1.500 gramos, también comparando
2013 con 2023, lo que vemos a diferentes pesos es que el tratamiento conservativo aumenta en todos los pesos y también cambia la medicación que se usa. Cuando hace unos 10, 15 años se usaba más la indometacina, en los últimos años se comenzó a usar más el paracetamol. Pero lo que vemos es una tendencia a un manejo más conservativo a diferentes edades gestacionales y a diferentes pesos. Y esta experiencia canadiense también está reflejada en diferentes lugares del mundo. Entonces, bueno, la gran pregunta es tratar, cuándo y con qué. Existen diferentes posibilidades. Profilácticas, en menos las primeras 24 horas de vida, un tratamiento temprano asintomático dentro de las primeras 72 horas de vida. Por generalmente esto se debe a hallazgo de ecocardiografía. Un tratamiento sintomático en general es aquellos niños de más de 72 horas que tienen problemas, digamos, respiratorios, que están acompañados con cambios ecocardiográficos. Se puede hacer un tratamiento conservativo en que no se trata al chico. Por ejemplo, hasta hace unos años era muy común en lugares como Inglaterra, donde prácticamente el ductus no se trataba ni se lo miraba. O la otra posibilidad es hacer un cierre definitivo a través de un tratamiento quirúrgico como una ligadura, o el uso de cateterismo, el uso de cierre a través del cateterismo. La gran pregunta es, ¿cuál es el manejo óptimo en un chico de menos de 1 kilo? ¿El uso profiláctico o temprano? ¿Cuándo investigar y a quién investigar? Si tenemos algunos hallazgos, ¿tratarlos o ignorarlos? Si lo tratamos, ¿qué medicación usamos? El ibuprofeno. ¿Y por qué vía? ¿Vía endovenosa? ¿Vía oral? ¿Y qué tal el paracetamol que está llegando en estos últimos años? ¿Y qué hacemos si el primer tratamiento falla? Y, y si estamos conservadores y esperamos mucho tiempo, ¿se pondrá grave? Yo creo que estas son todas preguntas que nos estamos haciendo prácticamente todos los días. Y si hacemos un cierre quirúrgico, lo cerramos y lo hacemos a través de ligadura o lo hacemos con catéter. Y hay algunas cosas que empezaron a verse. ¿Qué tal el uso de esteroides? Es una pregunta, no digo que hay que hacerlo. Y obviamente en el año 2025 tenemos que empezar a pensar, podemos usar la inteligencia artificial. Esto es algo que debo confesar, a mí me supera, pero está dentro de las posibilidades. Una de las cosas que es muy importante es ver, si uno hace un tratamiento conservativo, ¿qué pasa con el ductus arterioso? El ductus arterioso se cierra espontáneamente en la gran mayoría de los recién nacidos. Y eso es un concepto que es muy importante. No en todos, pero en la gran mayoría. Entonces, ¿en qué momento hay que tratar a este niño? ¿En qué momento no hay que tratarlo? Cuando el ducto se cierra debido a todas las medicaciones que usamos, o se cierra porque sí va a cerrar solo. Es una cosa que es muy importante. Obviamente que a mayor edad gestacional, el ductus se va a cerrar espontáneamente mucho más rápido. Y aquí lo que vemos es a diferentes pesos al nacer. Si uno hace un tratamiento conservativo en que no lo toma, lo que ven es que la gran mayoría de los ductus se cierran. Incluso en chicos de menos de 750 gramos. Pero hay que esperar en esos chicos, no en todos, pero la gran mayoría, 120 días. Les
¿Conviene a un chico de menos de 750 gramos tener un ducto abierto por tanto tiempo? Seguramente no, y eso lo vamos a discutir más adelante. Pero en aquellos chicos más grandes, de más de 1 kilo, la gran mayoría de esos chicos, el ductus se cierra solo. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo actuar y cuándo actuar. Este es un reporte donde básicamente en este grupo fue un tratamiento totalmente conservativo. No se trataban a los chicos y los dividían en chicos de más de 26 semanas y menos de 26 semanas. Y lo que ven es una muestra pequeña, solamente 200 pacientes, es que el cierre ocurre en los niños. Lo que sí, obviamente, que a menor edad gestacional demora mucho más tiempo. Entonces, el péndulo fue cambiando a medida que han pasado los años y hará 15, 20 años que básicamente había que tratar prácticamente a todos los chicos. Y los últimos 10, 12 años hay algunos grupos que decidieron no tratar a ninguno. Otros grupos y trataron de tratar temprano antes que cause problemas, o sea, aquellos asintomáticos o presintomáticos, y otros dijeron solo tratar cuando cause problemas. Como en la vida, uno tiene que, yo creo que estar en estas situaciones del medio, donde tratar de buscar cuál es el paciente que realmente se va a beneficiar del tratamiento y no va a sufrir de efectos colaterales del tratamiento. Es muy importante pensar en eso. Entonces, uno puede tener si está en presencia de un ductus hemodinámicamente significativo, puede tomar diferentes opciones. Un tratamiento conservativo en el que no se le hace absolutamente nada, un tratamiento farmacológico que puede ser profiláctico, un tratamiento temprano o un tratamiento sintomático. Se puede repetir una o dos dosis o cursos de medicación, pero si persiste, en algún momento hay que cerrarlo. O se puede cerrar muy temprano. Bueno, hay beneficios, pero hay también muchos problemas. Entonces, cuando uno decide tratar, siempre tiene que pensar en los beneficios anticipados y cuáles son los riesgos potenciales. Y siempre es pensar, tratar el ductus, cerrar el ductus, ¿qué es lo que queremos hacer? Sabemos que si usamos cirugía, a ese ductus lo cerramos. Con tratamiento médico, ¿lo estamos tratando o lo estamos cerrando? Es muy difícil de saber. En el año 2023, acá pongo al doctor Subik Mitra. Tengo la suerte de poder trabajar con Subik. Subik es uno de nuestros neonatólogos que están trabajando aquí en Vancouver. Y si ustedes miran la literatura referente a ductus arterioso, se van a encontrar a Subik en muchísimas publicaciones, en casi todos los reviews sistémicos del Cochrane. Y es una persona joven a la que yo aprendo todos los días de él, y es muy importante. Para mí es una suerte poder trabajar con él, y algunas de las cosas que le estoy diciendo las aprendo de él. Entonces, él lo que hizo en el año 2023, hizo lo que se llama un overview de todos los systematic review de Cochrane. Entonces, puso juntos 16 Cochrane Review con 11.000 pacientes que en 138 estudios, y los dividió en casi 5.000 pacientes que fueron parte de estudios profilácticos y casi 7.000 pacientes que tuvieron estudios de tratamiento. Y vamos a ver lo que encontró, porque esto es muy importante. Entonces, si se usa la medicación profiláctica en las primeras 24 horas de vida,
Sí, sabemos, todos vamos a recordar el TIP Study que se hizo al principio del año 2000, que si uno utiliza indometacina temprano, se puede producir un aumento del cierre del ductus. También lo que producía era una disminución de la hemorragia intraventricular y una disminución de la ligadura del cordón. Sin embargo, no se encontraron cambios a largo plazo, muerte o outcome neurológico. Entonces, ¿de qué sirve prevenir cuando lo más importante es el daño neurológico o muerte? El ibuprofeno se utilizó menos de forma profiláctica. Los resultados eran muy similares a los resultados de la indometacina. Sí, la disminución de la hemorragia intraventricular era menor. Estoy hablando de uso profiláctico. La ligadura también era menor y hubo muy pocos trabajos con el uso de paracetamol de una manera profiláctica. Entonces, la conclusión es que el uso profiláctico no está recomendado porque se van a tratar muchos chicos, puede haber efectos colaterales de la medicación, sí, pero no hay cambios en la muerte o el outcome neurológico de estos recién nacidos. Entonces, en este estudio se fijó, ok, ¿qué tal ahora el tratamiento en recién nacidos sintomáticos? Entonces, estos son chicos que tenían ecocardiografía y básicamente lo que demostró que el uso de la indometacina reducía la incidencia de ductus arterioso, el ibuprofeno también la reducía, e incluso lo que encontraron es que dosis altas y por vía oral, cuando se utilizaba ibuprofeno, era lo que daba los mejores resultados. Y el paracetamol también producía un cierre del ductus arterioso. Pero lo más importante es que no encontraron evidencia que el tratamiento disminuyera o afecte la displasia broncopulmonar, trastorno del neurodesarrollo o muerte. Entonces, esto es bastante problemático. Lo que voy a hacer ahora es mirar o describirles los estudios que se hicieron en los últimos años. Porque una de las cosas que es muy importante cuando uno mira a todos los metaanálisis o la manera en que nosotros estamos lidiando con recién nacidos prematuros no es lo mismo que pasaba hace 15 o 20 años o aún hace 10 años. Muchísimas cosas han cambiado en cómo nosotros manejamos un niño prematuro, comenzando con aumento de los esteroides antenatales, ligadura del cordón tardío, disminuir, usar más CPAP, usar más ventilación no invasiva, usar más surfactante usando el método de Lisa o de NIS. O si los chicos están intubados, tratar de extubarlos lo antes posible. Entonces, es importante no mirar a todos los estudios, sino mirar a los últimos estudios, porque son los chicos que estamos tratando ahora. Y entonces es muy importante mirar a esto. Este es un estudio del doctor Ron Kleiman. Una de las cosas que me acuerdo, cuando yo todavía era residente en Argentina, estaba en una conferencia que el doctor Kleiman la daba hablando del ductus arterioso. Estoy hablando de los años 80. En el año 2025, el doctor Kleiman todavía sigue haciendo estudios porque todavía no se sabe qué hacer con estos niños. Entonces, en este estudio
había aproximadamente 200 recién nacidos de menos de 28 semanas, se los estratificaba en menos de entre 23 y 25 semanas, 26 a 28 semanas. A estos chicos se los randomizaba, eran chicos 50% intubados, y entre la primera y segunda semana de vida, y se trataba a los chicos que tenían un ductus moderado o largo, o grande, perdón, y un estudio multicéntrico. Encontró era la ligadura del cordón, y básicamente no encontró ninguna diferencia. Y los estudios y los outcomes secundarios era displasia bronquiopulmonar, enterocolitis necrotizantes y muerte. Y el estudio demostró que usando medicación en estos chicos sintomáticos en la segunda semana de vida, el outcome a largo tiempo no cambiaba. Hubo otro estudio que se publicó también en la misma época, este estudio en Corea. Es un estudio un poco menor, eran 140 pacientes, un ensayo de no inferioridad. Los pacientes eran pacientes pequeños de 25 a 30 semanas que estaban en soporte respiratorio y tenían una ecocardiografía hecha del día 6 al 14 con un ductus de izquierda a derecha de más de 1.5, y el outcome era muerte o displasia broncopulmonar. Absolutamente los mismos resultados, con el uso, digamos, temprano tardío en el sentido de 6 a 14 semanas, no había diferencia en el outcome. Todos estaban esperando este estudio, que es el estudio Beneductus. Este es un estudio que se hizo en Holanda, fue recientemente publicado, y era el manejo expectante versus el uso temprano de ibuprofeno. Era un estudio multicéntrico, no inferior, con aproximadamente 250 pacientes menores de 28 semanas. Estos pacientes eran pequeños, 26 semanas, 845 gramos, y el criterio de inclusión era que estos chicos tenían que tener un ductus hemodinámicamente significativo, y lo describían como un tamaño de más de 1.5 mililitros con un shunt de izquierda a derecha. El tratamiento, o sea, se hacía dentro de las primeras 24 a 72 horas de vida, y se usaba ibuprofeno. El outcome del estudio era una composición de enterocolitis necrotizante, displasia broncopulmonar o muerte a las 36 semanas. Entonces, este estudio, a diferencia de los dos estudios anteriores, es que el uso en los otros era entre la segunda semana, este es dentro de las primeras 24 horas de vida. Este es un estudio de no inferioridad, y básicamente lo que el estudio demostró es que el outcome primario, que era mortalidad y o enterocolitis necrotizante o displasia broncopulmonar a las 36 semanas, aquellos niños que estuvieron en un tratamiento expectante tuvieron un mejor outcome que aquellos niños que recibieron ibuprofeno. Cuando uno mira las diferentes cosas, los chicos que estuvieron con un tratamiento expectante tenían mejor outcome que los chicos a los que se los trataba. Por ejemplo, hay una diferencia en mortalidad entre 14 a 18%. En cuanto a displasia moderada o severa, de 33 a 50%. Bueno,
Al mes salió otro estudio que estaba muy esperado, que es el Baby Oscar Trail. Este estudio se hizo en Inglaterra, un estudio que era muy similar al Benedictus también. Un estudio doble ciego, más de 600 pacientes pequeños de 23 a 29 semanas, que tenían un ductus hemodinámicamente importante, considerado en el estudio, con más de 1.5 milímetros, con un flujo pulsátil, y nuevamente era tratamiento temprano porque era en las primeras 72 horas de vida. El outcome era básicamente el mismo. ¿Qué demostró el estudio? Que en cuanto a muerte o displasia pulmonar severa, los recién nacidos que recibieron ibuprofeno les fue peor que a los recién nacidos que estuvieron en placebo. Y básicamente, como era un estudio bastante grande, pudieron distinguir muchísimas categorías, niños pequeños, muy pequeños, se fijaban en diferentes tamaños del ductus, si estaban ventilados o no ventilados, y en prácticamente todas las comparaciones les fue mejor a los chicos que recibían placebo comparado con ibuprofeno. Entonces, la cosa es, ok, tenemos un chico de 26 semanas, estamos en el día 3 de vida, el chico recibió 2 dosis de surfactante, tiene una ecocardiografía que muestra un flujo pulsátil no restrictivo de izquierda a derecha de un tamaño de 1.7 milímetros. El chico está en respiración de alta frecuencia, con una presión de la vía aérea de 14 y requiriendo 55% de oxígeno. ¿Qué hacemos con este chico? ¿Lo tratamos o no lo tratamos? Les estuve diciendo que demostraron los estudios anteriores. Los estudios anteriores demostraron que tratar a estos chicos no producía buen efecto. Ahora estamos con un chico, otro chico en la cama de al lado, también de 26 semanas, también el tercer día de vida. Este chico recibió en cambio de 2 dosis de surfactante, se le toma una ecocardiografía y tiene en la ecocardiografía un flujo pulsátil no restrictivo de izquierda a derecha de 1.7 milímetros, y el chico está en CPAP de 6 y está con una FiO2 de 24%. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo tratamos o no lo tratamos? Como no quiero abrir para que me digan, bueno, nosotros en nuestra unidad al primer niño lo vamos a tratar, pero al segundo niño no lo vamos a tratar. Entonces, es importante pensar en que no hay que individualizar mucho. Entonces, hay que separar las manzanas de las naranjas. Entonces, es muy importante individualizar al chico, porque en este caso tenemos a un niño con el mismo los mismos parámetros ecocardiográficos, pero un chico con una clínica diferente. Uno de los problemas que había en los estudios que yo les mostré es que los chicos se los randomizaba basados básicamente, eran todos chicos, pero se los basaba básicamente en los resultados ecocardiográficos. Entonces, es muy importante que hay que usar no solamente las cosas ecocardiográficas, pero sino tratar de hacer otro tipo de cosas. Porque lo que ocurre es que el doctor que yo creo que todos los conocen, Bill Bennett, que ha publicado muchísimo en cuanto a tratamiento del ductus arterioso, el año pasado hizo este metaanálisis donde, como ven, se incluyen la mayoría de los estudios que yo les nombré y donde se fija en mortalidad entre
el uso o no el uso de medicación, y en cuanto a mortalidad, favorecía de alguna manera a no medicar a los niños. Cuando se veían otros parámetros, bueno, sí, se cerraba el ductus, obviamente, pero estaba potencialmente aumento de muerte, había una tendencia a aumento de displasia pulmonar. Entonces, básicamente todo favorecía a no tratar a esos chicos. Para no quedar a menos, hay varios estudios de metaanálisis que se hicieron, y cambiando a veces algunos estudios, agregando algunos otros estudios, los resultados son similares. Muerte a las 36 semanas les iba peor a aquellos niños a los que se trataba que a los controles. Otro metaanálisis que acaba de aparecer hace unos meses también demuestra lo mismo, que en estos niños con mezclas de diferentes artículos de los últimos años, donde se veía que en aquellos niños que se trataba podía aumentar el riesgo a muerte. Acá vemos al doctor Ambalavanan, que yo creo que todos lo conocen, y hace un par de meses la American Academy of Pediatrics se juntaron un grupo de expertos y pusieron estas recomendaciones para ayudarnos un poco. No se recomiendan intervenciones farmacológicas profilácticas. Bueno, ya creo que los estudios en eso estamos convencidos. Tratamiento muy temprano, menos de 72 horas, o temprano, independiente de la importancia hemodinámica, no mejoran los resultados y no se recomiendan. El tratamiento conservador permite que algunos recién nacidos eviten medicación o exposición a procedimientos, con la posibilidad de un cierre espontáneo tardío sin riesgo de efectos adversos. También dice que no hay datos suficientes para recomendar el tratamiento del ductus más allá de las 2 semanas. Es razonable intentar el cierre farmacológico con más de 2 semanas. Medios se contradicen, pero está en el mismo statement, y con un nivel de evidencia de 5. Ahora, también lo que dicen, si el ductus persiste por más de 2 semanas, a pesar de 2 ciclos de terapia farmacológica, o si la medicación está contraindicada, se puede considerar un cierre quirúrgico o por catéter. Y este es un nivel de evidencia de nivel 4. Y ahora es como crónica, último momento. El doctor Subir Mitra publicó hace 48 horas un nuevo metaanálisis, este es nuevo, 48 horas, donde agregó al metaanálisis anterior que les habíamos discutido, agregó 5 nuevos estudios randomizados controlados, mirando a ver los resultados. ¿Qué encontró? Exactamente lo mismo. En aquellos niños en donde se trataba en los primeros 7 días versus el tratamiento expectante, no había diferencia en mortalidad, no había diferencia en displasia broncopulmonar, no había diferencia en hemorragia intraventricular. Exactamente lo mismo encontró en aquellos niños a los que se los trataba muy temprano. Entonces, con esta información, ¿qué hacemos? En los últimos años existe, como les demostré, una tendencia a tener tratamientos más conservadores. ¿Qué significa tratar menos a los niños? Entonces, lo que les voy a mostrar ahora, todos conocen al doctor Bancalari, todos conocen al doctor Bancalari, y básicamente él, en su unidad,
miraron a 2 periodos de tiempo, uno del 2005 al 2007, donde ellos hacían un tratamiento proactivo y temprano. Y en el segundo periodo, donde hicieron un tratamiento un poco más conservativo y se trataba menos a los pacientes. Y como ustedes pueden ver, es que a los pacientes, aún a diferente edad gestacional y con diferente severidad del ductos arteriosos, a medida en los dos periodos, estos pacientes se trataban menos. Lo que ellos encontraron es que cuando miraron la displasia broncopulmonar, muerte o tratamiento con esteroides, notaron que en aquellos pacientes que en el periodo 2 hubo aumento de la displasia broncopulmonar, aumento del requerimiento de esteroides. Entonces, si uno pasa a un tratamiento muy conservador, las consecuencias pueden ser problemáticas. El mismo año, este es un estudio que se hizo en Canadá. Básicamente, estos son 2 hospitales diferentes y lo que vemos acá es la proporción de chicos de más de 26 semanas y menos de 26 semanas. En azul está un hospital que no cambió la póliza, es decir, este hospital hacía un screening y aquellos chicos que tenían que tratar los trataba. En rojo se ve un hospital en donde a partir del año 2014 se cambió de tratamiento a un manejo muchísimo más conservador. Entonces, lo que encontraron es que en el primer hospital, donde se siguió tratando a los chicos, se hacía un screening, aquellos que ellos consideraban los trataban, no hubo cambios en la displasia broncopulmonar o muerte en chicos de más de 26 semanas y en chicos de menos de 26 semanas. No hubo ningún cambio. Sin embargo, el hospital que cambió la póliza y al principio trataba a los chicos y después se hizo mucho más conservador y no trataba a los chicos, lo que encontraron es que en aquellos chicos de más de 26 semanas, aunque sean conservadores, no hubo ningún cambio en displasia broncopulmonar y muerte. Sin embargo, encontraron un aumento significativo de la displasia broncopulmonar o muerte en aquellos chicos en donde se pusieron más conservadores. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si uno está con un chico que está con un ductus arterioso, al que no se lo trata en ningún momento, puede haber un riesgo aumentado de displasia broncopulmonar, puede haber también un aumento aumentado de hipertensión pulmonar. Y esto es un problema. Entonces, una de las cosas que es importante es ver la duración de exposición a un ductus arterioso y los riesgos. Entonces, lo que se ve en este estudio es niños que estuvieron expuestos a un ductus de tamaño moderado o grande por mucho tiempo, la incidencia de displasia broncopulmonar o muerte aumenta de manera significativa. Es muy importante. Cuanto más tiempo está expuesto este chico a aumento de flujo, el efecto como de catarata, aumento del flujo pulmonar, y eso puede producir cambios en la circulación pulmonar. Estar expuesto, la circulación pulmonar no está tan acostumbrado a recibir tanto flujo. Entonces es muy importante. Esto es un estudio secundario del estudio que hizo el doctor Kleinman. Entonces, lo que ellos notaron es que en aquellos niños
que estuvieron intubados, que no se los pudo extubar por más de 10 días y que estaban expuestos a un ductus significativo, la combinación de las dos cosas, una intubación larga y una exposición larga a un ductus significativo, aumentaba de manera importante el grado de displasia broncopulmonar. Se hizo un estudio, un metaanálisis, donde también a mayor cantidad de exposición a un ductus sintomático aumentaba el riesgo de enfermedad vascular pulmonar, displasia broncopulmonar. Entonces, uno con esta base tiene que pensar, si lo trato muy temprano, por ahí no gano mucho. Si no lo trato, hay problemas. Entonces la cosa es a qué paciente hay que tratar, cuándo hay que tratar y cómo hay que tratar. Y esas son preguntas a las que todavía no tenemos una muy buena respuesta, lamentablemente. En cuanto a los criterios ecocardiográficos, acá les muestro un ejemplo de qué es un ductus hemodinámicamente significativo. Tengo que decirle que yo no soy un ecocardiografista y estos son cosas comunes y parámetros comunes que se utilizan para determinar si ese ducto es significativamente leve, moderado, severa. Existen diferentes parámetros, pero esto es uno que se utiliza muchísimo. Entonces, hablemos un poquito del tratamiento farmacológico, porque se sigue haciendo. El ductus arterioso está regulado por prostaglandinas producidas por el sistema enzimático de la prostaglandina H2 sintetasa, que actúa a través de la ciclooxigenasa y la peroxidasa. La indometacina y la ibuprofeno son inhibidores COX-1 y el paracetamol es un inhibidor COX-2. Uno actúa por la ciclooxigenasa, otro actúa por la peroxidasa. Este es un estudio donde se comparan diferentes tratamientos a diferentes dosis, se comparaba uno con otro y básicamente lo que se vio es que las dosis altas de ibuprofeno eran las que producía mayor cantidad del cierre. Si uno quiere usar, es preferible usar esa. Entonces, esto viene de 68 estudios randomizados y se vio que las dosis altas de ibuprofeno oral aumenta la probabilidad del cierre del ductus arterioso hemodinámicamente significativo. Obviamente, el placebo o no tratamiento no cambiaron ninguna de estas cosas. Entonces, si vamos a hablar de medicaciones, las más comunes, bueno, indometacina, ibuprofeno. Yo creo que este es un estudio sintomático, un Cochrane, un symptomatic review. Básicamente lo que encontraban es que había ventajas en el uso del ibuprofeno porque disminuía la oliguria y disminuía la incidencia de enterocolitis necrotizante. Y en cuanto los dos eran iguales para el cierre del ductus. En los últimos años, en los últimos 10 años, vino otro nuevo actor, que es el Tylenol o el paracetamol o el acetaminófeno, que es exactamente lo mismo. Entonces se hicieron algunos estudios donde se comparaban el paracetamol contra las otras dos medicaciones y lamentablemente los estudios no han demostrado, incluso han demostrado que si uno quiere cerrar el ductus, da la impresión de que el ibuprofeno aún hasta actúa mejor que el paracetamol. O sea que tampoco hay mucha diferencia entre uno y otro. Acá en otro estudio está comparando paracetamol versus ibuprofeno, paracetamol versus indometacina y ibuprofeno contra indometacina. Y básicamente, en grandes generalidades, todas las medicaciones hacen
prácticamente lo mismo. Lo que la gente está usando muchísimo más ahora es el paracetamol, el ibuprofeno, y la indometacina prácticamente ya no se está usando. Este es el doctor Patrick McNamara y su grupo en Iowa. Esto es para mostrar, esto es un estudio que ellos hicieron de 100 pacientes de menos de 30 semanas. Estos pacientes tenían un ductus hemodinámicamente significativo y usaron paracetamol usaron paracetamol o placebo y algunos chicos respondían al uso de paracetamol, pero no todos. Pero una de las preguntas que uno debe hacerse es si el uso de estas medicaciones que muchas veces no cierran el ductos, muchas veces tienen efectos colaterales, son seguros para los prematuros o no. Hay problemas y no es cuestión de usarlo por usarlo. Sabemos que la indometacina y tanto el ibuprofeno puede traer problemas a largo plazo. Y bueno, ahora que estamos usando el paracetamol, bueno, es Tylenol, tendría que ser inocuo. ¿Causa problemas o no? Lo que vemos es que existe un aumento significativo del uso de paracetamol. Sin embargo, los estudios no han demostrado que el paracetamol es mucho mejor que el ibuprofeno. Y este es un estudio observacional de casi 2.000 recién nacidos, donde ven que el tratamiento con paracetamol a medida que van pasando los años ha aumentado en comparación con la indometacina, pero no se asoció con aumento de riesgo de morbilidad respiratoria, pero sí con un posible aumento de mortalidad. O sea que hay que tener en cuenta todos estos problemas. ¿Cuáles son los posibles efectos adversos de las medicaciones que usamos? La indometacina puede producir una disminución del flujo cerebral, puede producir una vasoconstricción, puede producir una difusión plaquetaria. ¿Qué pasa con el ibuprofeno? El ibuprofeno también puede producir una vasoconstricción a nivel cerebral, a nivel renal, a nivel coronario, a nivel del tracto gastrointestinal. O sea que tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasa con el paracetamol? Bueno, hay estudios que demuestran que con el uso del paracetamol lo que se puede producir es una vasoconstricción a nivel pulmonar, que eso es lo que produce de alguna manera u otra la disminución del flujo y eso puede ser que haga que cierre el ductus. Pero también el paracetamol puede llegar a tener un rol en angiogénesis y ramificación vascular, disminuirlas. Entonces es un peligro. Entonces, cada medicación que usamos tenemos que tener cuidado. Las otras posibles cosas, el uso de la ligadura, bueno, también tiene sus problemas: dolor, parálisis de cuerdas vocales, neumotórax, quilotórax, infección, inestabilidad postquirúrgica. El uso de catéteres, que ahora se está imponiendo especialmente en los últimos 7, 8 años, bueno, tiene también sus problemas como vibración, obstrucción de la aurícula izquierda, lesión de la válvula tricuspidia, taponamiento cardíaco, trombosis de la vena cava inferior, inestabilidad. O sea que hay que tener cuidado. La otra cosa que todavía no sabemos cuál es: estamos usando medicaciones como el ibuprofeno y paracetamol. ¿Estamos usando las dosis adecuadas? ¿Es un problema de la medicación o es un problema de la dosis que estamos usando? Eso también es muy importante. A veces tener, a lo mejor va a hacer falta hacer algunos estudios más de farmacodinámica. Como les dije anteriormente, da la impresión que altas dosis dosis más alta de ibuprofeno y por vía oral produce mejor efecto que por vía endovenosa. Entonces, cuando uno mira todos los estudios, estamos mezclando cosas. Entonces, no sabemos si no funciona por una cosa o por la otra. ¿Qué pasa si uno usa una medicación y el ductus no cierra? Bueno, le damos otra. ¿Y qué pasa si no cierra? Le damos otra. Entonces, generalmente, con la primera medicación, por lo general, se cierran el 62% del ductus.
es mayor a mayor edad gestacional. Pero a medida que uno le va agregando un siguiente curso, sí, la posibilidad de cierre cada vez es menor. Y cada vez es menor cuanto más pequeño es el niño. Entonces, si no vamos a cerrar el ductus, lo vamos a ligar. Y esto es un ejemplo de cuáles son algunos de los criterios que algunos centros usan para decidir si hay que ligar el ductus o no. Y se basa en criterios desde el punto de vista clínicos y también criterios desde el punto de vista ecocardiográficos. Hay estudios, este es un estudio retrospectivo, 3 hospitales, 1000 pacientes, donde quieren ver qué pasa con los niños que fueron tratados desde el punto de vista médico y aquellos niños que recibieron cirugía. La gran mayoría de los chicos que habían recibido cirugía habían pasado por tratamiento médico. Todos estos chicos eran chicos que eran de alto riesgo, que estaban con ventilación mecánica, enterocolitis necrotizantes y sepsis. Y lo que el estudio demostró, es un estudio obviamente retrospectivo, que la ligadura del ductus hemodinámicamente significativo no se asociaba con un aumento de la mortalidad o deterioro del desarrollo neurológico y sin diferencia en displasia broncopulmonar o retinopatía del prematuro. Entonces, bueno, una opción podría ser el cierre, pero el cierre del ductus tiene beneficios. El ductus lo cerramos seguro, pero también tiene posibles complicaciones. La inestabilidad cardiorrespiratoria que ocurre luego de que se cierre el ductus es muy común. También puede haber un daño del nervio recurrente laringio que puede llevar a parálisis de cuerdas vocales, riesgo de aspiración y de neumonía. Puede haber neumotórax, exposición a analgesia o escoliosis. Entonces, importante, hubo un grupo de expertos que nuevamente se juntó y dijeron, bueno, vamos a dar las pautas para la eliminación del SHAT. Entonces, muy contento, leí el paper para ver de qué se trataba. Entonces, ¿en qué niño hay que tratar de eliminar este SHAT? Debe considerarse en aquellos niños con alto riesgo de muerte o displasia broncopulmonar. Entonces, lo primero que hay que hacer es cuáles son esos niños, obviamente los más prematuros. Entonces, debe considerarse en aquellos niños, basado en los trabajos, después de los 10, 11 días de ventilación asistida. O sea, chicos que a pesar de cuándo considerarse, bueno, quizás en aquellos chicos a los que tienen potencial riesgo de problemas a largo plazo. Debe considerarse en una combinación, si el chico está ventilado por mucho tiempo y si tiene un ductus por ecocardiografía que sea hemodinámicamente significativo. Y este grupo de expertos dicen que la mejor evidencia sería un ductus de más de 2.5 milímetros con un output de ventrículo izquierdo de más de 300 mililitros por kilo por minuto o un flujo reverso en la aorta descendente. Y en cuanto a de qué manera tratarlo, si con ligadura, con catéter, con medicación, dice que dada la falta de evidencia de alta certeza, el panel se abstuvo de recomendar cuál es el procedimiento de elección. Sin embargo, si hay suficiente experiencia, el catéter puede considerarse como la opción preferida. Entonces, ellos lo que recomiendan es la indicación para el cierre definitivo, es en aquellos niños a los que básicamente se los empezó a tratar, se les da un curso de ibuprofeno o indometacina, se lo repite, pero si el chico sigue
intubado, sigue con parámetros hemodinámicos, parámetros ecocardiográficos significativos. Esos son a los chicos que ellos recomiendan, si falló el tratamiento médico en esos chicos de alto riesgo, de hacer el cierre por catéter. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Esto es del grupo Pediatrics, que tiene miles de pacientes en Estados Unidos, y lo que vemos es que en este grupo la incidencia del cierre del ductus arterioso, ya sea por ligadura o por catéter, disminuyó. En el año 2014 se hacía cierre del ductus en 4.3% de estos pacientes pequeños y se bajó al 2021 a casi 1%. Pero también lo que ven es que a medida que van pasando los años, aumenta la cantidad de ductus que se cierran con catéter. Y acá vemos básicamente los números. Voy a mover rápido porque estoy tomando mucho tiempo. Este es un estudio que se buscó qué pasó con 350 pacientes, básicamente experiencia mundial, con el uso de catéteres, y básicamente se fijó cuál era, si se cerraba o no, y cuál es el suceso, y como ven, 98% de estos chicos pudieron cerrarse el ductus, y en muchos de ellos el peso, cuando se hizo ese cierre por catéter, hay un caso de 500 gramos, pero se está bajando y se está bajando y se está bajando cuando, y va a depender de la experiencia del centro, de cuándo usar, con mínimos efectos secundarios. También habla de casi 1.500 pacientes, donde demostraron que el cierre percutáneo es un procedimiento seguro y factible. Y esto a diferentes edades gestacionales, a diferentes pesos y a diferentes días de vida. En este momento se está organizando en Estados Unidos un estudio pequeño donde los pacientes van a ser randomizados desde el día 7 al día 30 de vida en cerrar ese ductus de manera percutánea o un tratamiento conservador. Es un estudio que se va a realizar. Entonces, la otra cosa que es importante es pensar cuál es el rol de los esteroides. ¿Es una cosa que lo podemos pensar o no? Sabemos que los esteroides, nosotros usamos medicación como el ibuprofeno, la indometacina, que actúan a nivel del COX-1, COX-2. Bueno, sabemos que también los esteroides también disminuyen con la síntesis de prostaglandinas. Sabemos que los esteroides reducen la sensibilidad de ductos arteriosos a los efectos vasodilatadores de las prostaglandinas. Eso se vio en estudios animales. Sabemos que los esteroides mejoran la función pulmonar, mejoran la diuresis, modulan la inflamación. Entonces, a lo mejor hay un rol para el uso de esteroides. No digo que se usen, a lo mejor hay un rol. Este es un estudio, este es un metaanálisis, un systematic review del uso de dexametasona no es para el cierre del ductus, esto era uso de dexametasona temprana por cuestiones pulmonares. Lo que descubrieron en este metaanálisis es que cuando miraban el ductus arterioso, disminuía la cantidad de niños que tenían un ductus abierto. Lo mismo ocurre con el uso temprano de la hidrocortisona. Nuevamente, este estudio se usó para reducir la displasia broncopulmonar. Pero en un subanálisis vieron que los niños que estuvieron sometidos a hidrocortisona, y miraron el ductus se encontraba de tamaño pequeño. Este es un estudio que se publicó hace un par de meses, es un estudio que se hizo en Italia, y básicamente estos eran recién nacidos que tenían aproximadamente 3 semanas de vida,
y que se utilizó betametasona por tratamiento de la displasia broncopulmonar. O sea, se utilizó como se utiliza en el estudio DART, y lo que encontraron en estos chicos a los que se usó dexametasona para tratar enfermedad crónica pulmonar, que compararon qué pasaba con el ductus arterioso antes de usar la dexametasona y después de usar la dexametasona, y encontraron que en la mayoría de los chicos el ductus era o hemodinámicamente no significativo o estaba cerrado. Esto es una observación, esto no fue un tratamiento. Lo mismo ocurrió en otro estudio donde se utilizó dexametasona, en este caso, para en pacientes prematuros, que se usó el DART por 20 días para tratamiento de la enfermedad crónica pulmonar, pero habían hecho ecocardiografías antes y después del uso de la dexametasona. Lo que encontraron que en un 35% de estos pacientes el ducto se habría cerrado. Secundaria de dexametasona o no, no se sabe, y es importante pensar. Entonces yo creo que los he dejado porque yo las sigo teniendo más preguntas que respuestas. ¿Qué estamos haciendo en mi hospital? En el hospital este es un trabajo que todavía no se ha publicado. Y este es un trabajo multicéntrico, es un trabajo que se llama feasibility, para ver si se puede hacer, donde se llama Smart PDA, que es el uso selectivo de tratamiento para el ductus. Básicamente, no tenemos los resultados, el estudio se va a publicar dentro de muy poco. Lo que ocurría era lo siguiente: en pacientes de menos de 16 semanas se les hacía Hasta ahora no hay nada. Ductus va 1 hora hablando. De todo habló. De prevención espontánea, cierre 1, cierre 2, cierre 3, cierre 4. Gastón, estás con audio. Con audio. Estás sin audio, Horacio. ¿Me escuchan ahora? Perdón, no sé qué pasó. Entonces, les muestro, este es un estudio que hicimos de feasibilidad para ver si se puede hacer. 100 pacientes en 4 centros. Chicos de menos de 26 semanas, se le hacía una ecocardiografía, por lo general eran menos de 72 horas, pero la mayoría de los chicos lo tenían en las primeras 24 o 36 horas. Si tenían un ductus, a esos chicos se los randomizaban en chicos controles. A esos chicos controles no le hacíamos nada por 1 semana. Y a otro grupo eran los chicos a los que se los trataba. A los chicos que se los trataba se los dividía en 2 categorías. En una categoría se fijaba el ductus y se fijaban parámetros del ductus y parámetros clínicos. Aquellos niños que tenían parámetros de ductus significativos y parámetros clínicos significativos se los trataba. A los otros chicos no se los trataba, pero se le volvía a repetir la ecocardiografía dentro de las 72 horas para ver qué pasaba. Entonces, lo que tratamos de hacer es buscar a los chicos más pequeños, los chicos que tenían un ductus significativo, también los randomizábamos en si esos chicos tenían clínica significativamente o no, y a esos chicos los trataban. Y el protocolo es este. Se los distinguía desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista ecocardiográfico. Acá mostramos a la izquierda los criterios clínicos, leve, moderada o severa, y los criterios ecocardiográficos, leve, moderada o severa. En base a esos parámetros se trataban a los chicos de esta manera. Si tenían
parámetros clínicos leves y ecocardiográficos leves, los observamos, se les repetía una ecocardiografía en 72 horas. Si tenían leve y moderada, los observamos, moderado y leve los observamos, solamente tratábamos a los niños que tenían clínica moderada y ecocardiografía severa, o moderada, perdón, moderada y moderada. Y también se los trataba a los chicos que tenían clínica, cualquier estado, pero una ecocardiografía severa. Entonces, a esos chicos se los trató. A los chicos que se los observaba, se les volvía a repetir una ecocardiografía y si cambiaban el estado, era el chico que tratábamos. Este estudio es un estudio que decimos de feasibilidad, a ver si se podía hacer porque se tenían que hacer muchas cosas. El estudio se logró hacer. Lo que vamos a mostrar, y eso lo vamos a publicar y lamentablemente no lo tengo, es cuáles son los resultados, porque eso nos va a ayudar a definir cuáles son los pacientes que podemos tratar y tener más target de esos pacientes. Para terminar, ¿cuál es el uso de la inteligencia artificial? Para mí es una ciencia nueva. Se hizo un modelo donde esto fue recientemente publicado, donde se trató de hacer un modelo para predecir el cierre farmacológico basado en datos perinatales y ecocardiográficos antes del tratamiento. En otras palabras, lo que trataban de hacer es, en base a estos datos perinatales y ecocardiográficos, si lo tratamos, ¿funciona o no funciona? Y da la impresión, es un modelo que va a funcionar. Eso nos puede llevar a guiar en el futuro. Yo creo que ya hablé mucho tiempo, entonces, ¿cuáles son los mensajes? El tratamiento del ductus continúa siendo un problema complejo en el recién nacido, especialmente de menos de 26 semanas. No todo prematuro pequeño, aún los muy pequeños, aún los chicos de 26 semanas, 23 semanas, con un ductus requiere tratamiento. No hay evidencia que el tratamiento temprano mejora el outcome de todos los prematuros y puede ser inseguro. Sabemos que una ventilación prolongada con un ductus hemodinámicamente significativa aumenta el riesgo de displasia pulmonar, con hipertensión pulmonar y posiblemente muerte. Y estos son los niños que habría que identificar. Lamentablemente, más estudios se necesitan para determinar la estrategia más segura para mejorar los outcomes a largo plazo y no los corto plazos de estar el ductus cerrado en aquellos pacientes de alto riesgo. Yo creo que lo que vamos a tener que utilizar es medicina personalizada y basada en la evidencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Horacio. Yo creo que no pudo ser más completa la charla, tocaste todos los puntos. Tenemos a nuestro panel, a Carola y a Claudio, si quieren agregar, y un par de preguntas en el auditorio. Nada, yo agradecerle por la charla completísima que dio. Sí quiero hacer una reflexión porque a veces lo que me pasa con el ductus es que tanta controversia hace que estemos todos bastante confundidos y entonces pasamos de que no habría que tratar a ninguno porque total no cambia nada, a que si después no lo trataste, está mucho ya ventilado, etcétera, puede tener algunas consecuencias. Entonces, de todo lo que dijo, me parece que en la ida del péndulo de nada, de todo a nada, yo me quedaría parada en el medio. Me parece que lo más interesante es individualizar el tratamiento de cada paciente. Me parece que los de especial atención son los menores de 26 semanas, que a medida que han ido pasando toda esta cantidad de estudios en los últimos 10, 15 años,
ha aumentado la sobrevida de los prematuros más pequeños y entonces son los menos incluidos en estos estudios. De hecho, hay un estudio publicado hace poco, también de la red canadiense, este que lo nombró Horacio, que dividía 2 lugares, que en esos a los menores de 26 semanas les da bastante más displasia que a los que no trataban. Con lo cual yo sería cautelosa en esto de que no tratar y total vamos viendo. Nada, no puedo agregar mucho más. Me parece que hace falta esperar algunos resultados de estudios. Me parece que el estudio que están haciendo en la unidad de Horacio va a ser muy interesante porque individualizan no solamente menores de 26, sino en esos menores de 26 en cuál es un ductus que realmente está ocasionando continuar enfermo, continuar ventilado con altas concentraciones de oxígeno, o etcétera, y es en los pacientes en los que uno pensaría en tratar. Así que hago hincapié en esto porque nosotros también formamos residentes y gente que se está formando, y con este tema justo hicimos una evaluación hace poco de los residentes de primer año de algunas unidades, y justamente en el paciente que teníamos, o en el caso que teníamos sobre ductus, hubo mucha confusión de respuesta de nuestros residentes que formamos con respecto a este tema. Como que el ductus me dio la sensación como que no le estamos dando tanta importancia, o total no se trata, o total no sé. Entonces me parece que sería cautelosa y esperaría más estudios y individualizar el tratamiento. Y como pregunta para Horacio, quería saber, bueno, por supuesto que en todas las unidades han disminuido los casos de cirugía de ductus porque como se han ido también tratando menos, pero en el caso de que fueran a cirugía, ¿se hacen transcatéter o siguen haciendo ligadura común? En nuestro caso hacemos ligadura común, porque los cardiólogos en este momento no tienen tanta experiencia. Okay. Pero lo que se está viendo en el mundo, que hay una tendencia, y lo que es increíble, yo estuve viendo una presentación que hay gente que lo hace directamente en la unidad, ¿no? Realmente, y en niños de 700 gramos, es gente que tiene muchísima experiencia. Nosotros no tenemos esa experiencia. Lo que mostré es cómo va aumentando a medida que va pasando. Estoy totalmente de acuerdo, Carola, que son los pacientes más pequeños a los que hay que mirar. Y por eso en la última parte de la presentación yo me puse a ver los últimos años, porque en los últimos, en la gran mayoría de los últimos trabajos, realmente son pacientes pequeños. Obviamente que el número siempre es menor, y por eso es importante, es decir, cuando se pusieron los meta-análisis de los últimos 3 o 4 estudios, se llega a una cantidad de pacientes realmente importante, y como son pacientes pequeños, los muy pequeños también es importante, pero todavía obviamente no individualizaban, entonces se mezclan manzanas con peras. Sí. ¿Sí? Exacto. Hay como una crítica hecha a la Academia Americana de Pediatría cuando larga esta publicación y dicen, bueno, no tratar a los ductus. Bueno, les hacen una crítica actualmente como que subestimaron la cantidad de prematuros pequeños con esa recomendación. Con lo cual, nada, sí, acuerdo. Bien, Horacio, la verdad no, estamos creo que sobre la hora, ¿verdad? Organizadores. Tenemos unos minutos, Claudio. Ok. Bueno, muchas gracias, Horacio. La verdad que te pasaste, hiciste una revisión completísima del tema. Y la realidad es que hace 40 años que estamos esperando la respuesta. Es uno de los temas de la neonatología más controvertidos aún hoy en día. Es impresionante, porque en la mayoría de los casos hemos avanzado bastante, pero en lo que hace en los problemas serios nuestros, que son el ductus, tratar, no tratar, la enterocolitis necrotizante, la displasia broncopulmonar, tampoco hemos hecho, que digamos, muchos avances en todo este tiempo.
Recordemos algunas de las cosas que vos dijiste, que son muy importantes. Primero, creo que queda claro que el tratamiento profiláctico a todos los bebés prematuros no funciona, no es bueno. Estamos exponiendo a un montón de pacientes a un tratamiento que no sabemos qué efectos adversos puede tener. Se habla incluso de disminución de angiogénesis con algunos de ellos, que puede incluso aumentar el riesgo de displasia broncopulmonar. Por lo tanto, darle a todos, seguro que no. Después, tratamiento muy precoz pareciera ser que tampoco es muy bueno, porque muchos, como vos decís, van a cerrar solos. Y bueno, acá nos tenemos que pelear un poco con los cardiólogos que vienen y dicen, ¿para qué me piden un ecocardio si después no lo van a tratar? Si nosotros les decimos que tiene un ducto significativo y no lo tratamos. Pero acá es donde tenemos que llegar a la parte de lo que es la medicina individualizada, la medicina de precisión. Es decir, a quién tratar, por qué, cuándo. No es solo el tamaño del ductus. Por supuesto que si es un ductus que lo está poniendo en insuficiencia cardíaca, no vamos a dudar en tratarlo. Por más, y ese paciente seguro que no va a estar asintomático. Ahora, el problema está en aquellos pacientes prematuros, pequeños, en las primeras semanas, 2 semanas, que la mayoría están sintomáticos, con problemas respiratorios, y que además tienen un ductus. Entonces, esos son los que uno se cuestiona más a quién tratar y con qué y cuándo. Y acá sí puede ser importante ver cuán significativo es hemodinámicamente. Yo no lo vamos a decir ahora, pero hay un montón de indicadores que uno puede tomar y hay scores como ustedes están buscando. Ahora, lo de la inteligencia artificial me parece muy interesante porque cuanto más se alimente este sistema con datos, mejores van a ser el pronóstico, la precisión. Entonces, creo que hay que darle un rol porque va a combinar elementos preclínicos. No olvidemos el uso de corticoides prenatales, fundamentales. También se sabe que reduce el riesgo de ductus y de displasia. Pero cuanto más alimentemos la base con datos clínicos, prenatales, postnatales, ecocardiográficos, seguramente vamos a mejorar la precisión del pronóstico, de quién tratar y cómo tratar. Para cerrar, solamente pensar en cierre por cateterismo en nuestro medio hoy en día todavía es una entelequia, no existe. Por el tamaño de los pacientes, en realidad lo estaríamos tratando cuando ya se fueron a la casa, porque no hay experiencia ni equipamiento como para tratar prematuros pequeños. Y finalmente me gustaría que me digas nomás qué experiencia tenés con el envío a casa de pacientes con el ductus permeable en tu unidad, porque de hecho algunos pacientes se van con el ductus permeable, aunque fundamentalmente no son hemodinámicamente significativos, un paciente asintomático. Gracias, Claudio. La gran mayoría de esos pacientes, porque el ducto se cierra. La gran mayoría, como vos lo dijiste, son pacientes que están totalmente asintomáticos, seguramente ese ductus es pequeño y sabemos que con el tiempo el ductus se cierra. Así que a veces los ignoramos a esos chicos, pero nuevamente son chicos que están totalmente asintomáticos. Bueno, muy bien. Le vamos a dar la palabra a la presidenta del próximo congreso, el 6º Congreso Argentino de Neonatología. Voy a abrirle el micrófono, no sin antes agradecer mucho la generosidad de Horacio, de tu tiempo para preparar, para estar, de tu disposición, y a Carola y a Claudio por sus excelentes reflexiones. Muchísimas gracias a todos los participantes. No hay tiempo para preguntas, así que Dani.